Práctica 2, Geometría molecular, grupo 1F-M1. Nombre del equipo Venus, equipo 2. Integrantes del equipo: Abundis Rangel María San Juana, Cabrera Díaz Fernanda Cristel, Gómez Castillo Daniela, González Aranda Andrea Elizabeth, Mares Gutiérrez Tania Jimena. Introducción. La forma de una molécula está determinada por sus ángulos de enlace, formados por las líneas que unen los núcleos de los átomos de la molécula. Los ángulos de enlace de la molécula, junto con las longitudes de enlace, definen la forma y el tamaño de la molécula. La geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos que conforman una molécula. Es muy importante conocer correctamente la geometría de una molécula, ya que está relacionada directamente con la mayoría de propiedades físicas y químicas, como por ejemplo el punto de ebullición, densidad, solubilidad. Si conocemos la estructura de Lewis de una molécula, podremos predecir su geometría utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Objetivo: complementar los conocimientos teóricos que el estudiante ha tenido acerca del tema, poner en práctica la información proporcionada en las clases teóricas, lograr que el estudiante, haciendo uso de plastilina, palillos de dientes, transportador, construya los 5 modelos básicos de la geometría molecular. Proporcionar al estudiante un medio para que teóricamente relacione la hibridación de orbitales, los ángulos de enlace, los pares de electrones del átomo central y los pares de electrones que no enlace con la forma geométrica de la molécula correspondiente a un compuesto señalado por medio de su fórmula global. Prelaboratorio. ¿En qué consiste la repulsión de pares de electrones? Los pares de electrones alrededor de un átomo central, pares de electrones libres o pares de electrones involucrados en los enlaces químicos, están cargados negativamente, entonces estos tendrán que alejarse para minimizar la repulsión electrostática entre ellos. ¿Qué efecto o consecuencia tiene la repulsión de pares de electrones en la geometría molecular? La teoría de repulsión de pares de electrones de valencia es un modelo en química para predecir la forma en cada una de las moléculas basado en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones. ¿Qué relación hay entre los pares de electrones y los ángulos de enlace? Los pares de electrones se repelen, por lo que se ubican en el espacio lo más lejos posible para que la repulsión sea mínima. Los pares de electrones libres se repelen con mayor intensidad de los pares compartidos, por lo que ocupan un espacio, achicando el ángulo de enlace. ¿Cómo se identifica un átomo central? Normalmente el átomo central será al menos electronegativo. Si el átomo central de una molécula es el tercer periodo de la tabla periódica o de un posterior, puede tener más de 4 pares de electrones a su alrededor. ¿En qué consiste la polaridad y la polaridad de las moléculas? Las moléculas con enlaces polares en las que la distribución de átomos no es simétrica son polares. Por otro lado, aquellas moléculas que están enlazadas a átomos idénticos distribuidos simétricamente son apolares. ¿Cuáles son las 5 formas básicas de geometría molecular? Geometría lineal. Es la geometría más sencilla. Se trata de moléculas cuyos átomos se unen formando una línea recta. Todas las moléculas formadas por 2 átomos son lineales, pero también se da esta geometría en moléculas formadas por 3 átomos. Geometría angular. Son moléculas formadas por 3 átomos que se unen formando un ángulo. La amplitud del ángulo formado puede ser distinta, según el tipo de átomos que la formen. Las amplitudes de los ángulos formados por las moléculas angulares tienen valores de entre 90 y 120. Geometría triangular. Son moléculas formadas por 4 átomos, con un átomo situado en el centro de un triángulo imaginario y los otros 3 átomos restantes situados en cada una de los vértices de este triángulo. Geometría cuadrada. Las moléculas con esta geometría tienen 5 átomos, una se sitúa en el centro del cuadrado y los otros 4 en cada uno de los vértices de la figura. Geometría tetraédrica. Esta geometría es la que representa algunas moléculas formadas por 5 átomos. En ella un átomo se sitúa en el centro de un cubo imaginario y los 4 átomos restantes se sitúan en los vértices del cubo tetraedro. ¿Qué es un orbital híbrido y qué relación hay entre los orbitales híbridos y los ángulos de enlace? Cuando los orbitales de un mismo átomo interaccionan entre sí,
producen lo que se conoce como orbitales atómicos híbridos, que definen la estructura geométrica de un compuesto. Los orbitales híbridos son combinaciones matemáticas de orbitales atómicos que, por poseer las propiedades direccionales necesarias, sirven para explicar la estructura geométrica de una molécula poliatómica. La hibridación de orbitales atómicos es la mezcla teórica en un mismo átomo de dos o más orbitales atómicos de energía similar, para producir un mismo número de nuevos orbitales. Cada orbital híbrido posee algo de las características de los orbitales de quienes se originan. Los orbitales híbridos resultantes tienen carácter direccional, por lo que se espera un enlace más favorable con otros átomos. Se determina la geometría, hibridación, ángulo de enlace usando la siguiente tabla. Si el átomo central tiene pares solitarios, el total de orbitales híbridos será la suma del enlace sigma más total de pares solitarios. La presencia de pares solitarios afecta a la geometría y el ángulo de enlace, como se muestra en la siguiente tabla. Después dice, ¿qué aportan las estructuras de Lewis para la interpretación de la geometría molecular? Si conocemos la estructura de Lewis de una molécula, podremos predecir su geometría utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de barniz. Esta teoría se basa en el hecho de que los electrones tienden a repelerse entre sí por la similitud de cargas. Por lo tal motivo, las orbitales que contienen los electrones se orientan de tal forma que queden lo más alejados entre sí. ¿Qué clase o tipo de electrones contiene un orbital híbrido? Orbitales híbridos sp. Es la unión de los orbitales s y p de un mismo átomo concentrando toda la densidad electrónica en una sola dirección. Generan un ángulo de 180 grados y separan los electrones de enlace lo más que se puede, quedando en un plano lineal, uno orientado hacia la derecha y otro a la izquierda. En la hibridación sp2, un orbital s y dos orbitales p se hibridan para formar tres orbitales sp2, cada uno con un 33% de carácter s y un 67% de carácter p. Este tipo de hibridación se requiere siempre de un átomo esté rodeado de tres grupos de electrones. En sp3 hibridación, un orbital s y tres orbitales p se hibridan para formar cuatro orbitales sp3, cada uno con un 25% de carácter s y un 75% de carácter p. Este tipo de hibridación se requiere siempre de un átomo estar rodeado por cuatro grupos de electrones. ¿Cómo se dan los enlaces sigma y pi? El enlace sigma puede formarse como producto de la hibridación de los orbitales s, un orbital s y uno p, o dos orbitales p que se hibridan lateralmente. El enlace sigma es uno de los electrones más fuertes con mayor estabilidad, incluso más fuerte que el enlace pi. El enlace pi es un tipo de enlace covalente que el que dos átomos vecinos comparten un par de electrones a través de orbitales de átomos que son paralelos entre sí. En la mayoría de los casos, ambos orbitales involucrados son orbitales p, pero también pueden formarse enlaces pi entre dos orbitales d e incluso entre orbitales p y d. Materiales: palillos de madera, plastrina de diferentes colores. Pasamos al procedimiento. Aquí tenemos el hidruro de berilio, donde la plastrina verde es hidrógeno y la plastrina amarilla es el berilio. Aquí tenemos tetrafluoruro de azufre, donde la plastrina amarilla es el azufre y la plastrina verde el flúor. Aquí representamos el trifluoruro de boro, donde la plastrina roja viene siendo el boro y la plastrina verde el flúor. Aquí tenemos el cloruro de fósforo, donde usamos la plastrina roja para representar el fósforo y la plastrina café para representar el cloro. Aquí representamos el agua, donde usamos la plastrina roja para representar el oxígeno y la plastrina naranja para representar el hidrógeno. Cloruro de carbono, donde tenemos la plastrina roja representando el carbono, la plastrina naranja el cloro. Representación del dióxido de carbono, plastrina roja oxígeno y plastrina negra carbono. Hexafluoruro de azufre, plastrina café el azufre y la plastrina rosa el flúor.
Por último, representamos el carbonato de calcio, donde tenemos la plastilina café representando el carbono y la plastilina rosa representando el oxígeno. En la siguiente tabla se muestra el orden, la fórmula, número de electrones, pares libres de electrones, tipo de hibridación, ángulos de enlace y forma geométrica. Aquí obtenemos la segunda parte de la tabla, nuevamente mostrando la fórmula, número de electrones, pares libres de electrones, tipo de hibridación, ángulos de enlace y forma geométrica. Segunda parte de la práctica. Escogimos 5 compuestos de la tabla anterior para analizar lo siguiente. Aquí vamos a analizar lo que es el compuesto, número de electrones, hibridación, ángulo y forma molecular. De estos 5 moléculas, vamos a expresar lo que es cuál es la estructura de Lewis que le corresponde, cuál es el átomo central, cuántos pares de electrones comparte el átomo central, cuántos pares de electrones no comparte el átomo central, qué tipo de hibridación sufre el átomo central, qué ángulos de enlace molecular existen en la molécula y qué geometría molecular corresponde a cada uno. Conclusión. Es importante notar que la geometría de la molécula está referida siempre al átomo central y que para determinarla correctamente debemos conocer el número de coordinación total de dicho átomo. Si conocemos la estructura de Lewis de una molécula, podremos predecir su geometría utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Esta teoría se basa en el hecho de que los electrones tienden a repelerse entre sí por similitud de cargas. Por tal motivo, los orbitales que contienen a los electrones se orientan de tal forma que queden los más alejados entre sí. Es importante notar que la geometría de la molécula está referida siempre al átomo central, y que para determinarla correctamente debemos conocer el número de coordinación total de dicho átomo. Por último, mostramos las referencias.